Sí. Sí, un punto ahí es que, bueno, que parte del plantel ya venía de su matriz futbolística, digamos, porque ya lo ha tenido en las inferiores, eso ayudó también. Y quiero apuntar que el momento que enamoró a la hinchada fue el 8 de octubre del 90, cuando ganamos en Arroyito, ¿sí? Eso yo tuve el gusto de estar ahí. Creo que a partir de ahí ya fue una bisagra realmente emocional para todos, ¿no? Recta final, llegamos a la última, la definición del torneo, fue en Ferro, lo que todos conocemos, Nube Carajo, ¿sí? Y después, bueno, año 91, voy a pasar un poquito para... Es la final con las finales con Boca. Yo acá voy apuntando al Coloso, ¿no? Pero bueno, esto es la última etapa, donde todos conocemos las finales con Boca, la gloria de la Bombonera y el intenso año 92. Que bueno, que el año 92 fue un año intenso porque se juega en dos carriles, la Copa Libertadores, el torneo local, se pone todo para jugar los dos, digamos, en los dos frentes a full. Eh, el clásico del Día del Padre famoso, en marzo de ese año, pero antes que eso hubo el episodio famoso de donde perdimos 6-0 con San Lorenzo, el episodio de que los hinchas, que lo recibió con una granada, todo eso, no sé cuánto de verdad hay de eso. Y bueno, llegando ya al fin de la historia con Newell's, digamos, entendemos que habiendo salido campeón ante Platense, digamos, en ese torneo del año 92, es cuando ya está cansado, y ahí, digamos, ¿cómo fue todo ese año, último año con Newell's, y bueno, por qué fue la salida de él, ¿no? ¿Por qué dejó de estar con nosotros, ¿no? Bueno, él para su segundo año, si ustedes ven, sobre todo en los nombres dentro del plantel, él va logrando algo que él sentía que era indispensable, que era encontrar cierto recambio dentro del grupo, ¿no? Sobre todo disponer de un personal un poco más amplio en cuanto a la cantidad, la calidad estaba a la vista. Eso tenía que ver, como vos decías, con varias razones. Desde lo deportiva, o desde lo deportivo, mejor dicho, con que en su cabeza estaba la ilusión y la ambición de poder pelear simultáneamente los dos frentes, el internacional y el doméstico. Y la realidad en la historia nos ha demostrado en esa época y después en grandes equipos que lo han buscado, que la obtención simultánea de Copa Libertadores y torneo se ha vuelto una zanahoria por la que todos los entrenadores luchan y buscan, pero es como una especie de utopía, ¿no? ¿Para qué sirven, como decían Galeano? Para seguir caminando. Cuando crees que la tenés ahí, se te escapa, se te va para adelante. Y creo que tenía que ver con eso desde lo deportivo. Después me parece que desde lo humano y desde el trabajo cotidiano, Bielsa siempre supo, y si no lo sabía, los jugadores en algún momento se lo hacían sentir, que trabajar con él en un club implicaba trabajar todos los días. La dinámica de trabajo de los clubes en los que él trabajó es muy diferente a la dinámica de las selecciones, en donde todo es diferente, el contacto quizás es igual o más intenso, pero más satelital, ¿no? Se trabaja 6, 7 días como mucho y después no se vuelve a tener contacto de mínima hasta dentro de un mes, a veces pasa más tiempo. Trabajar con un entrenador de la exigencia y de la personalidad de Bielsa no es sencillo, ni siquiera para aquellos que, como vos decías, Juan, habían crecido al lado de él, porque todo ya era muy diferente, porque las responsabilidades, las obligaciones, las urgencias, y por qué no también los sueños eran diferentes. Cuando él conoció a esos chicos que tenían en algunos casos 15 o 16 años, la ilusión, sobre todo de ellos, ¿no? Hablo de los jugadores, era ser jugadores de primera división, era transformarse en jugadores profesionales. Una vez que fueron profesionales y que ganaron todo lo que ganaron, yo no diría gracias a él, pero también por él,
bueno, la ambición ya pasa por otro lado, ¿no? Pasa por un desarrollo profesional, pero también económico, el pensar en las familias, etcétera, etcétera. Y también en la medida en que el jugador, que no deja de ser una persona, no lo olvidemos, empieza a ganar, empieza a verse exitoso. Y en la medida en que empieza a verse exitoso, como cualquiera, empieza a sentir ciertas seguridades que en algún momento, sobre todo si sos muy joven, te puede acercar o a la soberbia o a marearte un poquitito, ¿no? En un mundo como el del fútbol, en el que el salto es tan abrupto, ni que hablar. Entonces, yo nunca me olvido de una frase que me dijo uno de sus jugadores, muy cercano a él, de los que se formó de chico, y que me dijo, había que estar preparado para bancarlo a Bielsa. Y ese había que estar preparado, imagínenlo, durante 2 años, y con la exigencia permanente y a toda hora, porque, y aclaro esto antes de cerrar la idea, porque uno de los momentos más tortuosos, más traumáticos de esos 2 años, se da en el campeonato en el que Newell's hace una muy mala campaña. El torneo que gana Boca, el torneo clausura, en el que Newell's espera al campeón del clausura para jugar esa final, es un torneo en el que la campaña es muy mala. Y en un momento, cuando él ve que el equipo está entre los últimos, es cuando decide volver a concentrarlos en el Liceo para salir de esa tormenta y no terminar entre los últimos, porque él sentía que era una deshonra terminar entre los últimos. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que la exigencia estaba dada en los momentos en los que se peleaba por lo grande, tanto como en los momentos en los que se peleaba por lo que nosotros creeríamos que es chico, pero para él tenía tanta grandeza como pelear la Copa o pelear el campeonato. Entonces no había un solo momento en el que te podías aflojar. Durante 2 años esto es muy complicado, con esa presión, con esa intención de ganar y con ese entrenador que por su personalidad además también exige permanentemente, a toda hora y en todo momento, bueno, todo tiene un momento de finitud. Si ustedes lo piensan, en ningún club Bielsa trabajó más de 2 años. En el Athletic Bilbao, él también logra cosas muy importantes, aún sin ganar ningún título en el primer año. En el segundo, de una manera, si se quiere, hasta natural, el rendimiento cae y por ende los puntos también, y se terminó yendo porque al tener un recambio más limitado que el que podía tener Newell's, por este detalle de que todos los jugadores tienen que ser vascos, entiende que ya está, que no podía sacarle más jugo a esa naranja. Bueno, acá pasa lo mismo. Él llega un momento en el que se da cuenta que, y así lo cuentan los jugadores en el libro, seguir exigiéndoles como les venía exigiendo, iba a terminar dando como resultado que se pelearan, porque ya no había manera de seguir sosteniendo eso. Y los jugadores, muchos, era tal la gratitud y el agradecimiento y el reconocimiento que tenían para con él, que no querían pelearse después de sentir que habían llegado hasta donde habían llegado un poco también gracias a él. Entonces él se da cuenta de esto y dice, es como una especie de primera experiencia del me quedé sin energía. En este caso tenía que ver con evitar pelearse con los jugadores, porque el desgaste de tanto tiempo, con muy buenos resultados en general, ¿no? Porque él se va campeón, había sido tan grande que siempre se dice, ¿no? Pero esas decisiones las toman los dirigentes. Es más fácil sacar el fusible del entrenador que el de los 20 jugadores. Bueno, él evita que esa decisión la tenga que tomar ningún dirigente, se da cuenta solo y prefiere correrse a un costado de él. Excelente. Bien, bueno, en 2 años, 3 títulos. Cuánta gloria, ¿no? En tan poco tiempo. Bien merecido que tenga el nombre del estadio. Hasta acá llegamos con Newell's, hasta acá llegamos con el recorrido. Igual Román está abierto para hablar de lo que siguió después. Y Charlie, ahora sí, si quieren hacer preguntas con todo lo que hablamos recién, adelante nomás. Así que bueno, gracias. Gracias, Román. Bueno, perfecto. La verdad que hermoso. Felicitaciones, Juan, por el recorrido, expresado de una manera brillante por
Román. Hay gente de varios lados, es muy federal la charla, de la filial Marcelo Bielsa de Neuquén, desde Funes, Colonia Carolla Córdoba, Carlos Paz Córdoba, de Santa Rosa de Calamuchita, de la filial Córdoba, San Martín de los Andes, Peña de Villagobernador Galvez, de Tucumán, NASA de Tucumán, nos están escuchando. Ayer, y siguiendo un poco con esta de las anécdotas del loco, justo ayer nos entrevistamos en el programa de radio al Choco Malvestiti y nos contó dos charlas, dos anécdotas. Una, la de las estacas, que en esa época los hizo ir a todos con 2 palos de escoba, a todo el plantel, y eran 30 jugadores, 2 palos de escoba cada uno, terminaron siendo 60 palos de escoba y nadie sabía en referencia a qué o qué iba a hacer, y el loco con un martillo terminó clavando y haciendo todo un recorrido para hacer trabajos físicos. Y la otra, la del Marciano. El primer apodo de Marcelo era el Marciano porque contaba que tenía, en esa época en esa categoría había un marcador central que lo volvía loco y lo tenía de hijo, y siempre lo retaba, y un día estaba el grupo y Marcelo estaba a 50 metros y el jugador dice, que no nos quiso decir el Chueco Malvestiti quién era ese jugador, dice, este Marciano me tiene loco. Pasó media hora, 40 minutos del entrenamiento y viene la charla con Marcelo y le dice, ¿y usted por qué me dice Marciano? No lo podía creer, estaba a 50 metros y Marcelo lo escuchó. Así que, nada, historias del loco, imagino que el jugador, de jugadores y dirigidos por él debe haber un montón. Quiero saludar, en este chat tenemos el agrado de tener presente a un campeón con Newell's, ¿sí? Al Kichi Garrido, que pertenece también al departamento de cultura de Newell's, es campeón del 1974, integró ese plantel y compartió con Marcelo Bielsa, ¿sí? Desde el año 73 al 74, jugaron un clásico juntos en reserva, así que gracias Kichi por estar presente. Y bueno, invitado también, si querés contar alguna anécdota, tenés el micrófono abierto para meterte sin ningún compromiso y contar. Yo le voy a decir lo que contaba Román, por el cual tengo un afecto y un respeto por él, y por eso también estoy mirándolo, ¿no? Román decía, cuando le iba a preguntar a todos, si sabía Marcelo que estaban hablando de él, ¿no, Román? A mí lo que me gustaría decir, porque bueno, se hizo un recorrido y creo que fue bueno, porque que tuvo que ver, digamos, con todas las cosas. Esto da como para hablar 5 horas más, pero yo lo que quiero hablar sobre él y decir lo que la huella que deja él. Marcelo Bielsa no es simplemente un técnico. Eso, no hay un solo jugador que haya estado con él que no hable bien de él, que no le haya dado algo y que no haya aportado algo, no solamente en su juego, sino en su vida, en su forma de ser. Yo tengo contacto con gente de Bilbao, con gente de Marsella por el trabajo mío. Ustedes saben que yo colaboro con los exjugadores y a partir del laburo que hemos hecho ahí durante 11 años ya, hemos hecho eventos y hemos traído a todos. Y bueno, ya han venido gente de Marsella, gente de Bilbao, y uno nota. Una vez Le Monde me vinieron, estuvieron en Rosario y me preguntaban quién era Marcelo Bielsa, y yo le respondí simplemente que iba a ser una persona que le iba a dejar una profunda huella.